Continuamos estudiando esta última sección de la carta del apóstol Pablo a esta iglesia de Éfeso y lo que el apóstol Pablo nos ha estado hablando a través de esta última sección básicamente es de que estamos en una guerra espiritual. Sin embargo, Dios no nos ha dejado desprovistos. Dios nos ha equipado, Dios nos ha proveído no solamente la fuerza de su poder, sino, como hemos estado viendo, nos ha dado piezas de una armadura que viene de Él, con la cual nosotros podemos luchar la buena batalla de manera correcta. El fallar en fortalecernos en Dios y el fallar en equiparnos con toda esta armadura que Dios nos ha provisto, pues miserablemente fallaremos, terminaremos siendo atacados por el enemigo. Y Dios espera evitar todas esas cosas. Y bueno, ah, la semana pasada empezamos a hablar de esa primer pieza que Pablo nos enlista aquí en este pasaje, que tuvo que ver con un cinto, ¿verdad? Que Pablo le llama el cinto de la verdad. Y él dice, cíñanse con ese cinto de la verdad. O sea, lo primero que debemos de hacer es llenar nuestras mentes con la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está a lo largo y ancho de esta revelación que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, eso significa y implica que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por llenarnos de toda la verdad que está revelada de Dios a través de la Escritura. Y esto es muy importante porque Satanás, como él opera, es a través de mentiras, es a través del engaño. Él no opera con su poder y su naturaleza siniestra, donde empieza a pelear de tú a tú con las personas y mucho menos con Dios. No, Satanás es el padre de mentiras. Él es el acusador. Él es el que vino a matar, hurtar y a destruir. Sin embargo, sabemos que Jesús vino a dar vida, ¿verdad? Y todo empieza con que Jesús no solamente es el camino al Padre, no solamente la vida, sino sobre todo Él es la verdad. Quiere decir que lo que Jesús tenga que decir, eso es lo que más nos debe de importar. Y bueno, el día de hoy, después de haber visto esa pieza, nosotros vamos a ver esa segunda pieza que el apóstol Pablo enlista en este pasaje. Y aunque no traigo las diapositivas, solamente le voy a mostrar esta, donde el apóstol Pablo dice, está pues, ese pues conecta lo que Pablo acaba de decir, ¿verdad? ¿Y qué acaba de decir Pablo? Que estamos en una guerra espiritual, que nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Recuerdas que Pablo les dice a la iglesia de Éfeso en los primeros versículos que dejen de pelear, que Dios de ambos pueblos, tanto judíos como no judíos, hizo un solo pueblo? Eso nos habla de que había desunidad dentro de esa iglesia y Pablo dice, dejen de pelear, no te enfoques en ese tipo de luchas, porque nuestra lucha verdadera no es contra seres humanos, sino contra qué potestades, ¿verdad? Huestes de maldad, contra el mismo Satanás. Y entonces Pablo dice, entonces, estén pues firmes. ¿Cómo van a estar firmes? Pues número uno, ciñendo sus lomos, sus mentes, con la verdad. Como ya dijimos, llenando sus mentes con la verdad de Dios para que entonces tú vivas y actúes y veas las cosas como Dios las ve. Y pasa a decir ahora Pablo, y vestíos con la coraza de justicia. Vestíos con la coraza de justicia. Bueno, de manera breve y muy resumida podemos decir, hermanos, como ya estamos diciendo, que esa lucha, esa guerra espiritual que estamos llevando a cabo, la única manera de ganarla va a ser siguiendo cada instrucción que el apóstol Pablo nos está dando aquí en esta sección. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que esos enemigos están intentando incansablemente, a como dé lugar, sacarnos de la voluntad de Dios. Porque al sacarnos de la voluntad de Dios, entonces el propósito que Dios está llevando a través de la iglesia, a través de nosotros, eso de reunir todas las cosas que causó la rebeldía de los ángeles y la rebeldía de los seres humanos, todas esas cosas las está tratando de reunir en Cristo Jesús cuando su iglesia proclama el Evangelio. Sin embargo, Satanás, como él sabe todo eso, entonces él intenta sacarnos de esa voluntad. Y bueno, de allí ese serio llamado del apóstol Pablo, ¿a qué? A fortalecernos en Dios, a vestirnos de toda la armadura de Dios. Y esta segunda pieza dice ahí, vístanse con la coraza de justicia. En los tiempos romanos, los soldados usaban lo que le llamaban una coraza, es decir, era básicamente una pieza compuesta por cuero muy grueso y, y forrada por fuera como una especie de, de, de red metálica. Con el tiempo fue cambiando, llegaron al punto donde esa pieza, esa coraza, llegó a ser completamente de metal. ¿Y cuál era el propósito de vestir esa coraza? Pues obviamente proteger esta área donde los órganos más vitales de nuestro cuerpo están, sobre todo en el abdomen.
el corazón, lo que tiene que ver el hígado, el páncreas, los mismos pulmones y todas esas cosas. Esa era su función, proteger esos órganos vitales. Y de ahí lo importante que cada soldado vistiera esa pieza de su armadura. Bueno, hoy podríamos decir que el equivalente a esa coraza, a esa pieza de armadura, pues son los chalecos de acero antibalas, que hoy en día no solamente los policías, sino también los soldados del ejército de Estados Unidos visten y lo hacen con el mismo propósito. Ellos quieren protegerse, ¿verdad? De quizás de hoy ya no tiran flechas, hoy ya no usa tanto el cuchillo, sino estamos hablando de armas que tiran balas, ¿verdad? Y aún así, ese chaleco de acero con un gruesor enorme, pues detiene ciertos ataques, ciertas balas y son protegidos con ese mismo chaleco antibalas. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que tomemos esa pieza? Porque recuerda, Pablo está pensando en esa armadura de esos soldados romanos, porque Pablo conocía bien la armadura. Él fue preso a varias veces y él miraba a los soldados romanos. En una ocasión estaba preso a domicilio y estaba con 2 soldados romanos a su lado. Por lo tanto, Pablo tiene esa imagen como para enseñarnos de qué se trata la guerra espiritual. Y él está diciendo, la guerra espiritual se debe de pelear si, por ejemplo, como un soldado viste su armadura y empieza con el cinto y ahora estamos viendo lo que es la coraza. Y la pregunta es esa, ¿qué quiere decir Pablo cuando nos pide que tomemos la coraza de la justicia? Bueno, lo que Pablo intenta enfatizar al usar esta coraza como metáfora de la justicia es lo esencial que es que nosotros poseamos un entendimiento claro, hermanos, de la doctrina de la justificación. Porque la justificación por la fe, por así decirlo, es el nervio central del evangelio, es el punto principal del evangelio. Y Satanás sabe que si nuestro entendimiento de esta doctrina es defectuoso, pues él va a lograr fácilmente llenar nuestras vidas, número uno, de inseguridad. Satanás intenta llenar nuestras vidas de inseguridad para que entonces no funcionemos como Dios espera que funcionemos, para que entonces no seamos testigos de Dios al proclamar su evangelio, al hacer discípulos. Pero no solamente Satanás intenta hacer eso, sino que él también intenta traer desaliento a nuestras vidas y además complacencia. Además, el que estemos satisfechos con nuestra condición espiritual actual, sea la que sea. Y bueno, antes de explicar a qué nos referimos cuando decimos que tenemos que poseer ese entendimiento claro de la doctrina de la justificación, porque lo contrario, Satanás va a llenar nuestras vidas de todas estas cosas fácilmente, pues vamos a tener que hablar acerca de la doctrina de la justificación. ¿Qué enseña Dios en la Biblia acerca de esta doctrina de la justificación? Bueno, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha mostrado algo muy claro acerca de esto. Y número uno es que Dios es un Dios perfectamente justo, escucha, que castiga la injusticia de los hombres. Y el problema que surge de esta verdad de que Dios es perfectamente justo y que castiga la injusticia de los hombres es que no hay hombre, según también la verdad de Dios, que sea justo, perfectamente justo. No lo hay en toda la tierra, dice Dios a través del libro de Eclesiastés. No hay hombre bueno que haga el bien en la tierra y nunca peque. Y dice Pablo, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por consiguiente, como no hay ni siquiera un humano perfectamente justo, significa que como Dios es justo por naturaleza, Él está obligado a castigar a todos los seres humanos debido precisamente a ese atributo de justicia, que es su esencia. El no hacerlo iría contra su naturaleza, contra sus atributos divinos que forman el ser de Dios. Y bueno, la Biblia nos dice que Dios es amor, ¿verdad? Eso es algo que todo mundo abraza y que todo mundo le encanta decir, que Dios es amor. Y si es amor, es parte de su naturaleza. Esto no significa que Dios es amor porque ama, no, más bien porque su naturaleza es amor, es que Él ama. O sea, son dos cosas diferentes. Uno puede amar cosas o personas por elección. En el caso de Dios, Él ama por naturaleza, porque esa es su esencia. Mire, pensemos en el agua. Todos aquellos que tienen contacto con el agua los va a mojar según la cantidad de agua. Es una realidad, ¿verdad? O sea, uno no le puede decir al agua, personificando al agua, ¿sabes qué agua quiero? Me muero por tener contacto contigo. Al hacerlo, no quiero que me mojes. ¿Qué le contestaría el agua? O sea, eso es imposible. Eso de querer tener contacto conmigo y no mojarte es imposible porque es mi naturaleza. No podría yo deshacerme de esa parte de mi naturaleza porque dejaría de ser agua, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con Dios.
Dios no puede dejar de ser justo, porque esa es parte de su naturaleza. O sea, de la misma manera que Dios no puede dejar de amar, porque es también parte de su esencia, de esa misma manera no podemos decirle a Dios, no castigues a los injustos. Así que cuando el hombre le pide a Dios que pase por alto las injusticias de los hombres, le está pidiendo a Dios hacer algo que va en contra de su naturaleza. Y una vez más, la naturaleza de Dios se compone por varios atributos y uno de esos es que Dios es justo, perfectamente justo y por lo tanto está obligado a castigar a los injustos. Así que no le puede, así como uno no le puede pedir al agua que al tener contacto con ella nos moje, bueno, de la misma manera no podemos decirle a Dios que deje castigar a los injustos. Ahora, esta realidad de la justicia para la comprensión humana, aún para la nuestra como cristianos, porque a pesar de que ya nuestra comprensión, nuestro entendimiento, nuestra mente ya no está en la oscuridad, como sí lo está aquellas mentes de aquellos hombres que están sin Cristo y sin esperanza, aún así, para nuestra comprensión humana, esto es injusto. Esto de que Dios castigue a los injustos con un castigo eterno, esto no debería de ser. Y como que eso no lo podemos concebir en nuestras mentes. Yo no lo puedo concebir. Yo todavía, mi mente dice, o sea, Dios, si yo hubiera sido tú, yo no hubiera creado a la humanidad sabiendo con mi omnisciencia que al final van a ser muchísimos malos que van a terminar en un castigo, si te das cuenta. Sin embargo, aunque esto de la justicia de Dios no lo podamos entender a la luz de lo razonable, hermanos, de lo lógico, es totalmente justo y para nada injusto que Dios al final de cuentas que castigue la injusticia, ¿verdad? Lo es. Cuando alguien te hace algo mal, algo muy mal, donde tú acudes a las autoridades, tú quieres que se haga justicia. Yo sé que la contrariedad a esto es que cuando tú haces algo mal, tú dices, tengan misericordia de mí, esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? La cual nos inclinamos. Pero volviendo al punto, es razonable, es lógico, es totalmente justo, hermanos, que Dios termine castigando a los injustos. Porque al final de todas las acciones y los juicios de Dios, todas estas cosas siempre, siempre, no siempre se van a alinear con lo que es justo y con lo que es recto. Dice la Biblia que todos los caminos de Dios son rectos. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede Dios amar a la humanidad perdonándole sus injusticias sin dejar de ser justo? Bueno, es aquí donde entra la enseñanza, la doctrina de la justificación. ¿Qué es la doctrina de la justificación? Bueno, podríamos definirlo así. Es el acto de Dios que declara justo y perfectamente justo al pecador, perdonándole todas sus injusticias, y esto es lo importante, e imputándole la justicia perfecta de Jesús. Y eso sucede cuando los pecadores vienen a Dios en arrepentimiento y fe, lo cual deja bien en claro todo esto. Esta justicia se recibe únicamente y solo por la fe. No es a través de las obras nuestras, es a través de las obras de Jesús mostradas en la cruz del Calvario, pero no a través de nuestras obras. Y pregunta, ¿cómo este acto de Dios misericordioso y lleno de gracia puede ser posible? Si Dios por naturaleza tiene que castigar toda injusticia, ¿verdad? Bueno, Pablo en su segunda carta a los Corintios nos explica cómo esto es posible. En el capítulo 5, versículo 21, dice Pablo, al que no conoció pecado. Es decir, a Jesús, el que nunca pecó, sino que vivió una vida perfectamente justa. Dice, a él, por nosotros, a favor nuestro, lo hizo pecado. Es decir, a él, a ese Jesús que nunca pecó, Dios lo trató como si él mismo hubiera cometido nuestros pecados y todos los pecados de todos aquellos que terminen creyendo en él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, ¿con qué propósito? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Jesús. En otras palabras, para que nosotros los injustos fuéramos declarados perfectamente justos delante de Dios. O sea, Dios, ahí es donde siguió siendo justo. Él puso en lugar nuestro a Jesús y lo castigó por nuestros pecados. Aun cuando Él era inocente, pero Él llevó nuestras transgresiones. Él sufrió nuestro castigo que merecíamos nosotros. Y bueno, Pablo nos enseña aquí que Dios, gracias a ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, pues declara a todo aquel que viene a Dios en arrepentimiento y fe justamente. O sea, esto es libre de culpa. Es ahí donde la justicia y el amor se besaron. Dios sigue siendo justo y sigue siendo amoroso, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?
que aunque era enemigo de Dios, no quería nada con ese Dios santo, aún así Dios mostró su amor, recibiendo él el castigo a través de la persona de Jesús. Y entonces ahí hay justicia y ahí hay amor. Ahora, hermanos, tenemos que dejar muy claro que no es que el creyente se vuelva intrínsecamente justo por sí mismo, sino que la justicia perfecta de Jesús, que fue imputada, pues es atribuida al creyente que creyó en el Evangelio. Así que esta justificación que Dios otorga únicamente por fe y no por las obras o los logros personales que nosotros alcancemos, se basa totalmente en la obra expiatoria de Jesús. Por lo tanto, ¿qué quiere decir Pablo cuando nos pide que tomemos la coraza de esa justicia? Bueno, lo que Pablo está pidiendo al usar esta coraza como metáfora de la justicia es que poseamos un entendimiento claro de esta doctrina de la justificación. Porque de lo contrario, Satanás, que es el padre de mentiras, va a intentar a toda costa llenarnos de inseguridad. Y al llenarnos de inseguridad nos va a llevar a desalentarnos. Y al desalentarnos va a llegar un momento en que nosotros nos vamos a sentir satisfechos con la manera en que estamos viviendo. Una manera que por ya estar inseguros, desanimados y viviendo en la carne, no agrada a Dios. Mire, pensemos en lo siguiente. Cuando un soldado del ejército de los Estados Unidos tiene puesto su chaco de acero de antibalas, él se siente seguro, hermanos. O sea, él empieza a salir a la batalla sin preocupación de que puede ser herido en esta área de su cuerpo, donde es más vulnerable, porque todos sus órganos vitales están allí. Entonces, ese chaleco, esa coraza, vamos a llamarla así, pues cubre, protege todos esos órganos vitales. Y bueno, no hay duda de que el chaleco de antibalas que trae ese soldado le crea confianza al soldado. Por lo tanto, él puede avanzar hacia su objetivo libremente, ganando terreno, avanzando sin ningún miedo de que sus órganos vayan a ser heridos. Y todo esto gracias a que la protección que le genera ese casco, ese chaleco, perdón. Bueno, lo que Pablo tiene en mente cuando piensa en la armadura del soldado es que, hermanos, nosotros, como vamos a poder protegernos de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, es usando algo así, una coraza, un chaleco antibalas, que nos va a ayudar a qué? A que no seamos engañados por Satanás, por nuestro propio corazón y por todas las mentiras que hay circulando en el mundo. Y para que entonces, número uno, pues ah, estemos totalmente seguros en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario y no nos desanimemos y no estemos satisfechos, contentos como estamos viviendo. No, nuestro objetivo es ser como Dios. Y sin duda nadie ha llegado a ser como Dios. Eso significa que no debemos de estar satisfechos. En ningún momento de tu vida aquí en la tierra puedes darte el lujo de estar satisfecho. Ni Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. No. El único lugar donde vamos a poder estar satisfechos es en el cielo. Cuando finalmente este cuerpo de muerte sea erradicado juntamente con el pecado y recibamos nuevos cuerpos aptos para vivir totalmente la presencia de Dios, sin ninguna injusticia, sin ningún pecado, pero hasta entonces nosotros no podemos estar satisfechos, complacientes con nuestro estado espiritual. Y bueno, ¿qué es lo que te va a ayudar a número uno, donde vamos a ver lo siguiente, a no estar inseguro? Bueno, lo que va a protegerte que Satanás te llena de inseguridad es precisamente esta protección, esta coraza. ¿Y qué es eso? Que tú tienes que poseer un entendimiento claro y sólido bíblico acerca de la doctrina de la justificación. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, vamos a ver algunas formas como Satanás ataca nuestras vidas. Como ya dije, número uno, Satanás tratará de mantenerte inseguro con tu relación con Dios. ¿Y qué tienes que hacer tú? Pues usar la coraza de la justicia como protección contra todos esos ataques. Miren, no hay duda que Satanás constantemente está trabajando, está muy activo. ¿Para qué? Para llevarnos a sentirnos inseguros con nuestra relación con Dios. Inseguros con respecto a nuestro estatus legal que hoy tenemos gracias a Jesús con Dios. Inseguros sobre lo que va a pasar con nosotros después de morir. Satanás sabe muy bien, hermanos, que nuestra propia justicia no es suficiente para salir libres de ese juicio de Dios, ¿verdad? No, Dios requiere una justicia perfecta, cosa que nadie tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Satanás al tener este conocimiento? Bueno, es una de dos cosas. Número uno, él va a intentar hacerte confiar demasiado en tu propia justicia. Es un exceso de confianza de que yo estoy bien por cómo vivo, porque soy una buena persona, porque vengo a la iglesia, o va a intentar hacerte sentir agotado, abrumado,
por tu propio pecado, por tu propia injusticia. Y bueno, vamos a explicar qué es lo que queremos decir con todo esto. Lo primero es que Satanás va a intentar llevarte a tener un exceso de confianza en tu propia rectitud, tu propia justicia. ¿Cómo se ve esto? Bueno, tú vas a tener pensamientos como estos, generados sí por tu propio corazón engañoso, debido a las circunstancias las cuales tú estás pasando, pero influenciados por el mismo Satanás. De alguna u otra manera, aunque Satanás no es omnipresente y quizás no esté buscando atacar tu vida personal porque no eres un gran contrincante, sin embargo, él usa sus huestes espirituales. Él se puede comunicar de una manera momentánea, fácil con ellos. Entonces, vamos a estarnos refiriendo a Satanás, pero con esto no estoy diciendo es Satanás mismo obrando en tu vida. Pero es lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Que tengamos cuidado, que debemos de estar fortalecidos con el Señor para que, ¿qué? Para que podamos resistir, ¿qué? Las acechanzas de Satanás. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, ¿cómo, qué tipo de pensamiento Satanás mete en tu mente? Bueno, por ejemplo, no hay duda de que Dios está totalmente contento conmigo porque soy una buena persona, porque voy cada domingo a la iglesia, porque le canto alabanzas y bueno es alabarte, Señor, porque ofrendo, porque diezmo, porque sirvo en la iglesia. Bueno, esto suena que tú confías demasiado en tu propia justicia y no en la justicia de Jesús. Esa justicia que te fue otorgada por gracia por medio de la fe. Ahora, habrá otro tipo de personas que tendrá pensamientos como lo siguiente. Yo no necesito ir a la iglesia. O sea, yo con que sea una buena persona, con que me esfuerce para agradar a Dios, yo estoy bien con Dios. No es necesario asistir a una iglesia ni leer la Biblia. No, yo y Dios aquí en mi casa. Bueno, hermanos, estas dos cosas, cuando tú las comparas con la Biblia, te das cuenta que este tipo de pensamiento está errado. Y bueno, en estos ejemplos vemos que uno dice, yo soy una buena persona porque voy a la iglesia y hago muchas cosas buenas para su reino. Entre esas cosas, diezmo y ofrendo. Y el otro dice, yo no necesito ir a la iglesia porque por mí mismo soy una buena persona y eso es lo que a Dios le importa. Bueno, ambas personas presentan síntomas de exceso de confianza en su propia rectitud. Y bueno, Satanás, ya sea a través de la primera persona o la segunda persona de nuestro ejemplo, él va a intentar, hermanos, darles una falsa sensación de seguridad, de que están bien con Dios, de que cuando mueran van al cielo. Pero esa sensación falsa de inseguridad está basada en qué? En esa ilusoria o en ese ilusorio concepto de autojustificación, de que su bondad, su rectitud es lo suficientemente buena como para que Dios los acepte. O sea, mi bondad, lo que yo hago para Dios es suficiente como para que Dios me diga, tú eres digno de que tengas relación o comunión conmigo por la eternidad. Pasa. Y bueno, es aquí donde radica el problema, porque el cimiento, si eres tú ese tipo de persona que acabamos de escribir, el cimiento de tu exceso de confianza se va a desplomar en algún momento de tu vida. Por ejemplo, cuando te sientas abrumado completamente por causa de tus pecados, porque no puedes vivir perfectamente como Dios te dice, va a llegar un momento en que esa comunión genuina con Dios se va a cortar o se va a desplomar después de esta vida. Cuando te presentes delante de Dios para simplemente darte cuenta que esa justicia, tu propia justicia, se va a derretir como cuando la cera es puesta bajo el fuego. Bueno, tu justicia bajo la santidad perfecta de Dios y bajo su justicia perfecta, ¡pum!, se va a deshacer, se va a derretir. Y es por eso que tenemos, por dar un ejemplo, que enseñar a nuestros hijos y a todas las personas a no que sean buenas personas, pórtate bien, pórtate Dios para que Dios te bendiga. No, no, no. Nosotros tenemos que enseñarles el evangelio. Ellos por sí solos nunca van a poder ser las personas que Dios quiere que sean. Por lo tanto, necesitan el evangelio. Ese evangelio que proclama que todos los seres humanos son personas malas, injustas, que merecen ser castigadas por Dios y que la noticia de ese evangelio es una noticia buena, es que Dios ha proveído una manera de cómo no terminemos siendo castigados por Dios por causa de nuestra injusticia. Y esa vía de escape se encuentra ¿dónde? En el sacrificio de Jesús. Mire, si nosotros, vamos a decir, le enseñamos a un grupo de niños de la iglesia, solamente que ellos son buenas personas porque estás viniendo a la iglesia, porque escuchas en la escuela dominical enseñanzas acerca de Dios y eso es todo. Bueno, este grupo de niños, cuando alcancen una edad ah, adulta y que salgan de lo que es esta burbuja de la iglesia y empiecen a tomar decisiones como un adulto toma, entonces ellos se van a dar cuenta que entonces Dios, debido
a que estoy sufriendo los embates, las consecuencias de este mundo caído o de las personas caídas o de mi misma caída, pues como que Dios me ha abandonado porque yo he hecho muchas cosas por Él y mira lo que estoy pasando, Dios. Me está yendo de la patada. Sin embargo, cuando tú le enseñas a los niños el Evangelio y cómo Dios ve todas las cosas y le vas a decir a causa de tu pecado, a causa del pecado de los demás, a causa de la caída de este mundo, a causa de Satanás, tú a veces vas a experimentar aflicciones, pero confía, Dios ya venció. Entonces, él ya no va a ser engañado por nadie a decir, Dios me ha abandonado, o porque estoy pasando por lo que estoy pasando, significa que Dios no existe. Porque si Dios existiera, no me estuviera pasando todo esto que me está pasando. Así que, hermanos, cerrando este ejemplo, todas estas cosas, estos ejemplos que hemos visto, nos enseñan que si confiamos en nuestra propia justicia, vamos a estar en una posición eternamente insegura. Aun cuando tú te sientes seguro, porque el hecho de que tú tengas una convicción acerca de una creencia fuerte no significa que lo que tú estás creyendo sea verdad. Por lo tanto, hermanos, como Satanás intenta hacernos confiar demasiado en nuestra propia justicia, Pablo nos dice, hey, vístanse de la coraza de justicia. Mantengan en todo tiempo en su mente un entendimiento claro de la doctrina de la justificación. Solamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que nosotros podemos estar en la presencia de Dios, que Dios nos absuelve precisamente del castigo. Ahora, dijimos que Satanás, hermanos, al principio va a intentar, al llevarnos a sentir esa inseguridad, pues él va a intentar hacernos sentir agobiados, agotados, de hecho, apenados por nuestra propia injusticia. ¿Y cómo también se da esto? Bueno, vas a tener pensamientos como, después de haber vivido toda una semana quizás en la carne, en pecado, pues, ¿para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia? Si Dios está enojado conmigo, lo más seguro es que cuando le ore, cuando le alabe, Él no me va a contestar. Tal vez ya dejó de amarme, tal vez ya me abandonó, ya no hay esperanza para mí. Bueno, todos estos pensamientos que surgen a raíz de una vida pecaminosa, porque te preocupaste o te ocupaste en alimentar la carne y no el espíritu, y que te abruman y que te hacen sentir avergonzado con Dios, bueno, te van a llevar a pensar que Dios te ha abandonado. Y Satanás va a poder usar eso también. Sin embargo, según la Biblia, Dios no abandona a sus hijos nunca, nunca, hermanos. Ni aun cuando se vuelven negligentes y viven el pecado, no. Más bien, hermanos, Dios disciplina y lo hace precisamente porque ama. O sea, no deja de amarnos y no nos abandona. Jamás. Precisamente por la naturaleza que hay en Dios. Y la respuesta que la vida nos da a estos pensamientos es que nada nos puede separar del amor de Dios. Pero la cosa es que el diablo, aunque es padre de mentiras, él constantemente, hermanos, suele decirnos verdades, pero verdades a media. O sea, no nos da toda la verdad, nos habla acerca de ciertas verdades. O sea, él dice verdades como, tu pecado ha cortado comunión con Dios, tú mereces el castigo de Dios por tus pecados, tu forma de vivir pecaminosa no glorifica a Dios. Y todas estas son verdades, sin embargo, no es toda la verdad. O sea, Satanás solo te va a decir las verdades sobre tu pecado porque él quiere abrumarte, hacerte sentir mal de tal manera que termines desanimado e inseguro. Pero él omite astutamente la parte de la verdad sobre la justicia que Dios te ha otorgado por haber creído en Cristo Jesús. O sea, él esconde intencionalmente esa parte de la verdad que te dice que todos los que estamos en Cristo, verdaderamente ninguna condenación hay para ellos, porque fueron justificados por medio de la fe. Dice Pablo, ¿verdad? En Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, Dios ya no está airado con nosotros. Dios que castiga la injusticia ya no me va a castigar a mí por ser injusto. Ya fui justificado por haber creído en la persona y obra de Jesús. Entonces, hermanos, cuando tú olvidas esto y has tenido una temporada donde por tu negligencia estás viviendo una vida pecaminosa, no dejes que el diablo te aleje totalmente de todos los recursos que Dios te ha dado para levantarte. Y uno de ellos es la iglesia. No, tú puedes venir aquí. Un corazón contrito y humillado jamás Dios lo va a desechar, a rechazar. Y ahora no vayas a cerrar tu mente y a creer que estamos hablando solamente de dar licencia para pecar, ¿no? Porque va a llegar un momento cuando lleguemos a ese punto donde el diablo quiere que tú estés satisfecho con cómo eres, que vamos a hablar de que si verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en ti, entonces tienes ya la capacidad de pelear contra ese pecado.
No estamos diciendo que todos aquellos que ciertamente están en pecado y que todos, sea quien sea, todos van a ser salvos por simplemente creer, aunque sus vidas no manifieste que verdaderamente creyeron, que verdaderamente tienen esa fe. No, no estamos diciendo eso. Pero lo que sí estamos diciendo es que Satanás va a intentar a como dé lugar a abrumarte por tu propia injusticia. Va a crear una inseguridad en ti y a creer que Dios te ha dejado, que ha dejado de amarte. Así que el diablo ciertamente dice verdades, pero son a medias. Y esta justicia, la cual hemos recibido de Dios, pues Satanás quiere que nos olvidemos de ella. Escucha lo que dice Romanos 5:18. Porque esta justicia no se alcanza con tus propios méritos. No, no, no. Dice, así que como por la transgresión de uno, o sea, de Adán y Eva, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. ¿La justicia de quién? De Jesús, ¿verdad? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Y versículo 19, Pablo vuelve a enfatizar la misma verdad, pero con diferentes, de manera diferente. Dice, porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesús perfecta, los muchos serán constituidos justos. Entonces la Biblia es bien clara cuando nos dice que es a través de la fe en Jesús que Dios nos otorga o que Dios hace esa transición divina y escandalosa. ¿Qué? O nomás con creer en Jesús, Dios me va a ver, me va a tratar como si no hubiera cometido ningún pecado. Y todos los pecados que cometí, eso es escandaloso. Pero esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que nos enseña Dios a través de la Biblia acerca de esta doctrina de la justificación. Así que es debido únicamente a que Jesús asumió el castigo que merecíamos nosotros recibir por todos nuestros pecados, que hoy nosotros tenemos un estatus, una situación legal justa delante de Dios. Que las demás personas te vean diferente, eso no importa. Lo que importa es cómo Dios te ve. Y bueno, es debido a este estatus legal que tenemos delante de Dios por Cristo Jesús, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y sobre todo, hermanos, debido a esta verdad, es que jamás de los jamases Dios nos va a dejar de amar. Y por consiguiente va a terminar abandonándonos. No, hermanos. Mira, si tú basas tu confianza en Dios, en tu propia justicia, siempre vas a estar inseguro en tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque constantemente le fallamos a Dios. Por lo tanto, tu confianza no puede estar en tu propia justicia, ni siquiera en tu propio esfuerzo. No, debe estar únicamente en esa justicia perfecta y sólida de Jesús que Dios nos otorgó, ¿verdad? Y bueno, Dios quiere que tengas total confianza en la justicia de Cristo. Así como el soldado cuando se pone ese chaleco antibalas y empieza a caminar confiadamente sin preocupación de que él va a ser herido aquí, así tú tienes que caminar confiadamente en la justicia perfecta de Jesús. Y de esa manera Satanás no va a poder crear inseguridad en ti. Es por eso que hoy muchos tienen esa inseguridad de que pueden perder su salvación. Y a veces se desaniman y a veces ya no quieren ir a la iglesia porque miran que no hay una vida perfecta, que no son imitadores como el apóstol Pablo lo era de Dios. Sin embargo, qué bueno que Dios no basa la salvación en qué es lo que creemos o lo que sentimos, sino en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y entonces Dios quiere que nos vistamos con esa coraza de justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque si tú no lo haces, Satanás puede entrar y meter un montón de mentiras y distorsionar esta doctrina de la justificación. Y como Él es el padre de mentiras, pues Él va a venir con acusaciones, se va a venir con medias verdades y va a abrumarte con todo ese historial de pecado que Él sabe que tienes. Y va a empezar a decirte, o sea, ¿para qué oras? ¿Para qué vas a la iglesia? Si ya Dios ni siquiera te ama, Dios te ha abandonado, no hay esperanza para ti. Bueno, cuando esos pensamientos vienen a tu mente, es en ese momento que tú tienes que recordar la doctrina de la justificación. Y en ese momento es ponerte esa coraza de justicia. Por ejemplo, ¿qué puedes hacer en ese momento? Saca la Biblia. Busca pasajes como Romanos 8:31. Escucha lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y escucha lo siguiente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Satanás? O sea, si Dios es el que justifica, ¿qué te importa lo que diga Satanás? Lo que te diga tu corazón. Dios fue quien te justificó. Pregunta Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió por ti. O sea, Dios está de tu lado y Él es quien te justificó por haber creído en la obra de Jesús. Y Cristo es quien murió por ti, quien recibió el castigo que tú merecías. Más aún Él también resucitó para demostrar que verdaderamente fue satisfecha la justicia de Dios. Resucitó porque la paga del pecado es la muerte, pero la muerte no pudo retener a Jesús porque Él era perfectamente justo. Sigue diciendo Pablo, el que además está a la diestra de Dios.
el que también intercede por ti. Y pregunta Pablo, debido a todo esto que acabo de mencionar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor que Cristo siente por ti, no el amor que tú tienes por Cristo. Constantemente yo trato de enfatizar esto. No, nuestro amor hacia Cristo es débil, es frágil. De acuerdo a cómo nos haya ido la semana, nosotros, de acuerdo a eso, nosotros vamos a serle fieles a Dios. ¿En qué? En orar, quizás en tu casa, en meditar en su palabra, en venir a su casa, en adorar con júbilo, con alegría, por el gozo de nuestra salvación, dependiendo de cómo nos está yendo. Pero el amor que Cristo siente por nosotros no deja de ser. ¿Te acuerdas, Pablo? Que el amor todo lo puede, todo lo sufre. Ese amor describe a Cristo nada más. Que el amor nunca deja de ser ese amor de Cristo. Entonces, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Y Pablo, él lista un montón de cosas: angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Y lo dice Pablo, antes en todas estas cosas que acabo de mencionar somos más. O sea, no vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y concluye Pablo, por lo tanto, yo estoy seguro. Él se ponía esa coraza, ¿verdad? De justicia. Yo estoy seguro y nadie me va a crear inseguridad. Yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que estoy viviendo hoy, ni lo que vaya a vivir el día de mañana, ni lo alto, ni lo profundo, y por si se me pasa alguna cosa, ni ninguna otra cosa creada, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En ese amor que Dios tiene hacia mí, gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y es en esta verdad, y solamente en esta verdad, que debe descansar nuestra confianza. Así suena la confianza verdadera, no en nosotros mismos. Nosotros hemos recibido ya la justicia perfecta de Jesús. Ahora, Satanás no solo quiere mantenernos inseguros en nuestra relación de Dios, sino, como decía, quiere mantenernos desanimados con respecto a tu progreso, a tu avance en la santidad con Dios. O sea, si Satanás no logra llevarte a sentirte inseguro, pues él va a tratar a llevarte a sentirte desanimado por tu falta de progreso en la santidad, por tu falta de que, pues mira, ya tienes 10 años, pero no te pareces ni a Pablo, mucho menos a Jesús. Y él va a querer traer esos pensamientos precisamente para desanimarte. Pero la cosa es que debido a que el pecado no ha sido totalmente erradicado de nuestros cuerpos, debido a los afanes del mundo, a las seducciones de Satanás, siempre va a haber una brecha, hermanos, entre la justicia que tenemos perfecta de Jesús y la justicia nuestra. Siempre va a haber una brecha. O sea, nosotros no creemos en el perfeccionismo cristiano de este lado del sol. Nadie va a poder llegar a ser perfectamente cristiano de este lado del sol, aquí en este mundo. Allá en el cielo sí, ¿verdad? Esto quiere decir, hermanos, que siempre va a haber una brecha entre nuestra vida de justicia que hemos heredado de Jesús y la justicia que vemos en nuestras propias vidas. Ahora bien, la cuestión es que a Satanás le encanta aprovecharse de esa brecha. Y él va a hacer todo lo posible por llevarnos a enfocarnos en que nuestras debilidades, en nuestros fracasos, en nuestro pasado, en nuestros pecados, al punto de llevarnos a sentirnos pues agotados, abrumados, y vas a empezar a cuestionar, ¿verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en mí? O sea, no hay duda que una de las mentiras, una de las maneras más sutiles y más poderosas que Satanás usa para desilusionarnos, para desanimarnos, es la comparación. Es decir, Satanás te dice, mira, compárate con las personas de los demás. Mira, por ejemplo, esta persona tiene 2, 3 años y tú tienes 10, 20 y ella ha logrado más cosas. Ella se parece más a Cristo. Y ahora, es un hecho de que esa brecha que existe entre la justicia de Dios y nuestra propia justicia va a ser diferente en cada persona. Pero el hecho de que una parte sea más intencional al querer vivir como Dios manda y la otra no, eso no significa, hermanos, que tú no estés creciendo. No, porque la regla de comparación no debe de ser ni nuestros hermanos, debe de ser Dios. Y yo sé, cuando nos comparamos con Dios, pues vemos que no estamos avanzando mucho. Pero el problema es este, hermanos. Dios nos dice, por ejemplo, a través de Pablo, ser imitadores de Pablo como Pablo lo es de mí. Y yo sé que Pablo le dice en su primera persona, o sea, imítenme a mí, vivan como yo vivo. Y entonces van a estar imitando a Dios. Pero la cosa es que no todos tenemos ese mismo nivel de imitación. No. Y es ahí donde Satanás se agarra. Porque vemos avanzando a otros
como ya dije, y en vez de que eso nos sirva como una fuente de inspiración, como una fuente de que, wow, esto me anima a echarle ganas y a hacer más como Dios, porque veo estos que apenas van iniciando en el Evangelio y son más maduros que yo, son más santos que yo. Bueno, en vez de hacer todo esto, esto se convierte, en vez de ser una fuente de inspiración, en una fuente de condenación y nos hace sentir mal. Y ese es el objetivo de Satanás. Usar la gracia de Dios en la vida de otra persona para hacernos dudar de la gracia de Dios obrando en nosotros. Y ahora, también Satanás nos va a llevar a compararnos con dónde deberíamos de estar y no dónde solíamos estar. Y voy a explicar esto, a qué me refiero con esto. A Satanás le encanta que nosotros estemos obsesionados con lo lejos que estamos de ser perfectos como Dios. Sin embargo, también Satanás quiere que nos olvidemos de lo lejos que hemos avanzado. O sea, ya no somos los mismos de antes. Ha habido una transformación gradual. O sea, no somos perfectos como Dios y eso a veces nos quiere abrumar, pero tenemos que recordar que tampoco somos los mismos de antes. No, el César de hace casi 30 años ya no es el mismo. Él es mejor padre, él es mejor esposo, él es mejor hermano, mejor cristiano, mejor trabajador. No soy como Pablo siquiera, mucho menos como Jesús, pero eso no me debe desanimar. Cuando Satanás quiera decirme, mira, desanímate, no eres como aquel pastor, no eres como Pablo, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Hacerle caso? No, es volver atrás, donde Jesús me encontró, en el momento en que Dios me justificó por haber creído en Jesús y ver ese progreso, quizás lento, como dice Pablo, vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de grado en grado, paso a paso, siendo transformados. Eso, la transformación no sucede a través de una varita mágica, como los cuentos de hada. No, Dios a través de un proceso duro y arduo nos va santificando, hermanos. Eso nosotros lo debemos de tener mucho en cuenta porque Satanás quiere convencernos de que Dios ya no está hablando en nuestras vidas, de que hoy estamos por detrás de muchos. Por lo tanto, pensamos, Dios se me abandonó, Dios ya no está conmigo. Y bueno, Satanás se aprovecha de esa comparación que muchas veces hacemos y luego establece en tu vida es una fortaleza, una pared enorme de desánimo y de desesperación porque no avanzas. Sin embargo, hermanos, escucha lo que Dios te está diciendo. No le creas a Satanás. Tienes que recordar pasajes como, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿Para qué? Para destruir precisamente esas fortalezas que se levantan. Tales como estas que estamos hablando. De allí el llamado de Pablo, vístanse, no solamente con el cinto de la verdad. Y ahí, al vestirnos con la cinta de la verdad, nosotros estamos creando en nuestra mente un entendimiento claro de lo que es la doctrina, hermanos, de la justificación. Entonces dice Pablo, no solamente se vistan con el cinto de la verdad, sino vístanse con la coraza de la justicia. Cuando ustedes se sientan desanimados por su progreso, pónganse la coraza de la justicia de Dios. Y recuerda que Dios nos ha dado no solamente la justicia perfecta de Jesús, sino que también Dios nos ha dado a su Espíritu Santo que produce, que genera en nosotros querer ser justos como Dios. Y vamos a hablar de la justicia práctica. Hemos hablado de la justicia imputada de Cristo en nosotros por Dios. Pero hay una justicia que es práctica. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la Biblia nos dice que Dios es el que produce en nosotros, según Filipenses 2:13, así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer ser como Dios, el querer ser bueno, el querer ser justo como Dios. Es a través de los deseos del Espíritu Santo que Él produce, que Él genera en nosotros, que nosotros empezamos a obedecer a Dios en sus mandamientos para volvernos personas justas y lo obedecemos imperfectamente. Sin embargo, como decía, a pesar de eso, somos transformados de grado en grado. El problema es que, como decía, Dios, esa transformación es paso a paso, es lenta y eso a veces nos lleva a desanimarnos, porque no estamos avanzando como desearíamos avanzar. Ahora, cuando te sientas así, esta es la pregunta, hermanos, con la cual debes de batallar, de lidiar. ¿Es Dios un mentiroso? ¿Es Dios un mentiroso? Porque la última vez que revisé, y se lo voy a citar, que fue en esta mañana, pero nuevamente, la última vez que yo leí Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, estando convencido, seguro de esto, que el que comenzó en ustedes, dice Pablo, en ustedes Filipenses, y yo sé, juntamente yo con ustedes, pero en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesús.
Y la última vez que revisé 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24, que fue esta mañana y que lo voy a volver a leer, dice ahí, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y todo vuestro ser y espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Parece como que Pablo le está rogando aquí a Dios y le está rogando a Dios, ¿verdad? Pero escucha lo que dice el siguiente versículo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. La pregunta ¿es Dios mentiroso? ¿Acaso Dios empieza algo y lo deja a medias? ¿Lo deja inconcluso? Claro que no. Si en verdad tú pusiste tu confianza en Jesús, entonces esto quiere decir que Dios comenzó una buena obra en ti. Y esa obra la va a perfeccionar, la va a llevar a cabo hasta el día final. ¿Y sabes por qué? Porque su Espíritu Santo del mismo Dios está en ti. Así que vamos de grado en grado, de triunfo en triunfo. Nuestra justicia no es perfecta. Hay una brecha entre la justicia de Dios y la nuestra. Y siempre va a ser así, sin embargo, no debemos desanimarnos. Porque va a llegar un día en que cuando ya veamos a Dios cara a cara, eso ya no será así. Nuestra justicia ya no tendrá ninguna brecha. Será la misma de Dios. Y Dios no te abandona. Dios no deja de amarte. Él está obrando en ti. Parece lento a veces, es verdad. Sin embargo, Él está obrando. Aunque en otras personas esté obrando de una manera más rápida, aún así está obrando en ti. Y tienes que recordar todas estas cosas para que entonces Satanás no te desaliente y no cree en ti desánimo. Así que como vemos, Satanás no solamente quiere mantenernos inseguros en la relación que tenemos con Dios y no solamente quiere, hermanos, como ya vimos, mantenernos desanimados con el progreso, con el avance de la santidad con Dios. Hay una cosa más que Satanás quiere hacer y es que quiere llevarte a sentirte satisfecho con respecto a tu obediencia a Dios, con respecto a tu estado espiritual actual. O sea, Satanás quiere llevarte a sentir que tú estás bien así como estás viviendo. O sea, quédate relajado, no importa si estás viviendo para los propósitos de Dios o no. O sea, ya Jesús pagó por tus pecados. Sin embargo, la Biblia nos va a decir, hermanos, que Dios espera que nosotros, gracias a la nueva naturaleza de su Espíritu Santo que nos capacita a vivir justa y santamente, pues Él espera que vivamos justa y piadosamente. Porque es verdad que sí, Dios nos ha dado una perfecta justicia a través de Jesús y por esa justicia ya somos salvos. Vamos a ver a Dios. Sin embargo, Dios también está produciendo justicia en nuestras vidas a través de su Espíritu. Y Él ahora espera que nosotros hagamos nuestra parte. O sea, hay una parte que el poder del Espíritu Santo hace en nosotros y hay otra parte que nosotros hacemos, no para ganarnos la vida eterna, no, para que cooperemos con el Espíritu Santo a que podamos ser lo que Dios quiere que seamos, para que entonces no perdamos el gozo de nuestra salvación y seamos instrumentos útiles, eficaces en las manos de Dios y podamos predicar el Evangelio y hacer discípulos y formar parte de ese plan de Dios que está reuniendo todas las cosas en Cristo Jesús. O sea, eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, esta es la justicia práctica. La otra es la justicia imputada que recibimos de Dios. Pero esta justicia práctica debe manifestarse en la vida, yo no voy a decir de todos los cristianos, de todos los nacidos de nuevo, porque hoy en día todo el mundo es cristiano. Pero todos los nacidos de nuevo, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado precisamente por la simiente de Dios que está en él, el Espíritu Santo. Y así que nuestra ofrenda personal a Dios en respuesta a todo lo que Él ha hecho por nosotros cuando no lo merecíamos, debe ser esto, esforzarnos por vivir santamente. Escucha cómo Pablo describe la obediencia en Romanos 6:12. Dice Pablo, no reine, y luego ahí está el pues, el conector. Ese pues conecta con lo que Pablo acaba de decir. Antes de decir, de ordenar, no reine el pecado sobre sus vidas, él dijo algo más. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Bueno, como si Pablo estuviera diciendo de una manera bien general, es que debido a que ya están en Cristo, están en la gracia, ya no están bajo la ley. Eso significa que ahora tienen el Espíritu Santo de Dios que los capacita para no pecar. Debido a este, no reine el pecado, pues, en sus vidas, en sus cuerpos mortales. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice Pablo, más bien presentaos, sobre todo en el momento de la tentación, cuando tengas que elegir entre pecar o no pecar, en ese momento preséntate tú mismo a ese Dios de vivos, de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros como antes lo hacía cuando no tenías al Espíritu Santo de Dios, que vivían muertos en tus delitos y pecados. Y dice Pablo, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia, hermanos, todos nosotros que estamos verdaderamente bajo la gracia tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y por consiguiente no puede reinar, no nos puede gobernar el pecado a su antojo, como antes lo hacía. Claro que no. Entonces, de estos pasajes podemos deducir que cuando Satanás no puede hacer que te sientas inseguro o desanimado con tu relación con Dios, pues entonces él se va a esforzar al máximo para que te sientas cómodo, complaciente, relajado con tu forma de vivir actual. Y eso a veces nos pasa y no nos damos cuenta que ya Satanás se metió en nuestras vidas. Y lo vamos a ver rápidamente algunas maneras en que Satanás trabaja para hacernos sentir comoditos con respecto a nuestra situación actual. O sea, no somos como Jesús, pero estamos ahí, no estamos esforzándonos a ser imitadores de Dios. Y bueno, la primera manera es que Satanás va a querer convencernos de que nuestros pecados en realidad a Dios no le importan. Ya fueron pagados por Jesús, pastor. Lo acabamos de ver. Bueno, si eres un buen cristiano y tienes buena teología, tú no vas a creer esa mentira así, rápido, ¿verdad? O sea, tú sabes que Dios odia cuando odia el pecado y odia cuando pecamos, ¿verdad? Sin embargo, como Satanás es sumamente astuto, él sacará esta mentira a colación cuando en el momento de tu tentación, cuando estás más vulnerable, como lo hizo con David. Él era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero gradualmente David se apartó de esa comunión íntima que tenía con Dios. Y vemos cómo terminó. Él no cayó en esos pecados viles de la noche a la mañana, fue gradualmente por no velar, por no estar atento meditando las verdades de Dios. Y Satanás es bien astuto. Y el pensamiento que va a venir a tu mente después de que estás siendo negligente, no estás meditando en la Biblia constantemente día a día, no estás orando y por lo tanto te estás debilitando espiritualmente y te estás fortaleciendo la carne, va a llegar un momento en que cuando Él te presente lo que es tu debilidad, sea lo que sea, te va a empezar a influenciar para que tengas pensamientos en tu mente como los siguientes. Si cedo a la tentación, como dice la doctrina de la justificación, justificados pues delante de Dios por lo que Jesús hizo, pues entonces pues entiendo bien la doctrina de la justificación, así que voy a ceder. Y bueno, simplemente después le pido perdón a Dios. Es otra manera donde Satanás obra, hermanos. Tienes buena teología, sabes bien la Biblia, sin embargo, Satanás en tu debilidad puede llevarte en un momento a tomar una elección errada. Él en el momento de la tentación te va a llevar a decirte a ti mismo cosas como, bueno, yo sé que esto está mal, yo sé que ofende a Dios, sin embargo, pero ya no lo puedo soportar, ya es más atractivo la seducción. Por lo tanto, yo sé que Dios me va a perdonar. Y esto te empuja a pecar. ¿Vas a perder la salvación si eres un verdadero cristiano? No. ¿Vas a recibir las consecuencias de tu pecado? Sí. ¿Dios va a dejar de amarte? No. ¿Dios te va a abandonar? No. Pero sí vas a ir perdiendo el gozo de tu salvación. Sí vas a convertirte en una persona inútil para los propósitos de Dios. Satanás no puede robarte lo que Cristo ya te dio, pero sí puede robarte momentáneamente el gozo de tu salvación, el que seas eficaz, el que vivas para la gloria de Dios. Y de ahí el llamado de Pablo. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en la fuerza de su poder. Tomen toda la armadura que Dios les ha dado. Tomen el cinto de la verdad. Llenen sus mentes de la verdad de Dios. De ahí lo importante de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. De exponernos a expositores que prediquen toda la verdad de Dios. Porque entre más verdad tengas, menos va a poder Satanás engañarte. Y entre menos verdad vas a ser presa fácil para Satanás, para engañarte. Así que es verdad, podemos tener buena doctrina, pero podemos estar satisfechos con cómo estamos. No soy como Pablo, mucho menos como Jesús, pero tampoco soy como el hermano faletón y pecador. Estoy bien. No, el llamado de Dios es, sean imitadores de mí, esfuércense. ¿Cómo es como termina Pablo su carta a los romanos? Después de exponer de una manera magistral y profunda lo que Dios hizo por nosotros, a pesar de no merecerlo, de ser pecadores, enemigos de Dios, le ruego por consiguiente, a la luz de todas las misericordias que Dios derramó sobre sus vidas cuando no las merecían, le ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos vivos, ¿verdad? Como sacrificios vivos, santos y agradables delante de Dios, porque ese debe ser su culto racional. Eso es lo más obvio que tú deberías de hacer, a la luz de tanta bendición que Dios derramó en tu vida cuando no la merecías. Ese es el llamado de Dios.
podemos estar contentos con esta situación, la cual estamos. Si no somos como Dios, que nunca lo vamos a hacer aquí, de este lado del sol, pues entonces tenemos que esforzarnos, hermano. Y bueno, esta es una de las pocas veces que Satanás realmente te va a predicar el evangelio y te lo va a susurrar al oído. No te preocupes, peca con gusto que al cabo tú eres justificado por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. O sea, él astutamente te va a decir, va a usar el evangelio como licencia para pecar. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo no estoy diciendo eso. No concluyen así que esa es la forma en que tiende a pensar el hombre cuando se predica la gracia de Dios, la justificación de Dios solo por la fe mediante el haber creído en Jesús. Dice Pablo, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y habla del bautismo que recibimos del Espíritu Santo, porque somos sepultados juntamente con él, ya es un hecho, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. No nos esforzamos a ser como Dios para ganarnos la vida eterna, pero nos esforzamos para ser como Dios debido a lo que ya somos. Ese es el fruto del Espíritu Santo, el resultado de tener al Espíritu Santo. Escucha lo que Pablo también dice en Efesios capítulo 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueven en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Todos estos versículos, hermanos, enseñan que el Evangelio que nos proclama que Jesús ya hizo todo por nosotros no es licencia para pecar. Más bien el Evangelio es una motivación a luchar contra nuestros pecados, porque Él lo hizo cuando no lo merecíamos, y ya por gratitud. Eso debería de motivarnos a pelear contra nuestros pecados. Entonces, como vemos, Satanás va a intentar convencernos de nuestros pecados, que nuestros pecados realmente no le importan a Dios. Y eso nosotros tenemos que contrarrestarlo con el resto de la verdad de Dios. Sí, somos justificados únicamente por fe, pero precisamente porque fuimos justificados se nos dio esa nueva naturaleza para tener esa capacidad de vivir ahora así como Dios espera que vivamos. Y bueno, no es de esta única manera que Satanás intenta llevarnos a sentirnos complacidos, sino hay otras maneras más y quiero verlas más rápidamente. Otra de las mentiras que te va a decir Satanás es que tu crecimiento espiritual va a venir por sí solo, o sea, sin ningún tipo de esfuerzo. Y que cuando tú crees esta mentira, pues no estás satisfecho, estás cómodo, estás complaciente, estás relajado con tu forma de cristianismo. ¿Y qué es lo que quiere hacer Satanás en este punto? Te quiere llevar a creer que tú no tienes que esforzarte para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la salvación, algunos te dicen, es de Dios. ¿Recuerdas lo que dice el libro de Jonás? La salvación es de Dios y por lo tanto no trates de esforzarte. Eso es fariseísmo. Y no, Dios no lo llama. El tratar de esforzarse para agradar a Dios no lo llama ser fariseo. Hay algunos que dicen, la Biblia dice que estemos quietos y ver la obra que Dios va a hacer en nosotros. Bueno, el creer de esa forma contradice pasajes como Filipenses 2, versículo 2 en adelante. Dice, por lo tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucha hora más en mi ausencia. Escucha, ocupados en vuestra salvación. ¿Quién debe de ocuparse? ¿Dios? No ustedes, los cristianos. El mismo Pablo que habla de la gracia de Dios, que habla de la justificación únicamente por haber creído en Jesús, nos habla de esto. Ocúpense en su salvación, ¿sí? O sea, esfuérzate. Eso habla de trabajo arduo, de pelear contra tu propia naturaleza con la asistencia del Espíritu Santo. Y ¿de qué manera yo debo de ocuparme, Pablo, de mi salvación? O sea, de que yo debo de esforzarme a ser como Dios, justo, santo. Dice, con temor y temblor. O sea, no a la y se va, con temor y temblor. Porque un día Dios, aunque ninguna condenación eterna hay para ustedes, un día Dios, en el tribunal de Cristo, los va a juzgar. Suena feo como Pablo lo describe ahí en su carta a los Corintios. Pero sigue diciendo Pablo, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso debes de esforzarte. Porque dices que el Espíritu Santo de Dios está en ti, pues esfuérzate con la ayuda del Espíritu Santo. Pues Pablo nos enseña a través de estos versículos que Dios ya hizo su parte en ti, hermanos. Ya lo hizo Él. Lo que Él tenía que hacer, ya lo hizo. Ya ofreció a Jesús en la cruz del Calvario para que pagara por tus pecados. Ya eres justificado totalmente delante de Dios. Ya derramó a su Espíritu para que te ayude. Y ahora tú tienes un papel que desempeñar. Tienes que esforzarte con la asistencia del Espíritu Santo para vivir justa y santamente. Escucha lo que Pablo dice en primera
Timoteo capítulo 4, versículo 7, desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad, ejercítate para la santidad, para la justicia. En el idioma original griego, la palabra griega ahí traducida en español, ejercítate, es la palabra gumarno, de donde viene nuestra palabra en español gimnasio. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo aquí? Bueno, esfuérzate así como cuando alguien va al gimnasio a ejercitar su cuerpo, de esa manera. Cuando tú vas a un gimnasio, ya sea que vas a correr en una máquina, vas a levantar pesas, requiere esfuerzo. Pablo está diciendo, así requiere un esfuerzo. Ejercítate para la piedad. Escucha lo que Pedro dice, corroborando todas estas verdades. Su segunda carta, capítulo 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas ya por su poder divino, hablando del Espíritu Santo y todos los recursos que Dios nos ha dado para vivir de manera santa y piadosa. Y lo dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegues a ser participante de la naturaleza divina. ¿Cómo es la naturaleza divina de Dios? Santa, ¿verdad? Habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, causa la concupiscencia, o sea, ya Dios hizo su parte. Escucha ahora lo que nos corresponde hacer ahora nosotros con la asistencia del Espíritu Santo, versículo 5. Debido a ello, ustedes también poniendo toda diligencia, todo esfuerzo, con máximo esfuerzo, para hacer lo siguiente, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y luego dice a la paciencia piedad, a la piedad, sigue hablando Pablo, afecto fraternal, amor. Escucha lo siguiente, porque si haces estas cosas, te esfuerzas con la asistencia del Espíritu Santo para añadir a todas estas virtudes y más virtudes y crezcas en ellas. Si tú haces estas cosas y están estas cosas en ustedes y abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. El que no está pensando en estas cosas en su diario vivir, no ve, está ciego. Lo que dice ahí, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, el propósito por el cual Dios los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no vas a caer jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Está diciendo, ¿puede perder uno la salvación? No. Está diciendo, tú perdiste tu gozo, tú perdiste el, el poder glorificar a Dios, porque ya no eres un instrumento útil en sus manos. Te va a dar vergüenza entrar ahí cuando vean de verdad, Jesús hizo todo eso por ti y viviste tu vida como la viviste para ti y no para la gloria de Dios. Así que Pablo nos dice, hermanos, que el crecimiento espiritual se requiere esfuerzo, se requiere trabajo duro. Y bueno, el enemigo te va a hacer pensar, no, hombre, eso es fácil, eso es innecesario. ¿Qué nos enseñan estos pasajes también, hermanos? Que la gracia de Dios no se opone al esfuerzo. La gracia de Dios más bien se opone a querer ganarse el favor de Dios por tu esfuerzo. Pero aquí la cosa es que nosotros no nos estamos esforzando al máximo con el fin de ganarnos el favor de Dios. No entendemos que ya Jesús ganó el favor de Dios por nosotros. Más bien trabajamos duro, diciéndole no a la carne para estar espiritualmente sanos y capacitados para experimentar, disfrutar plenamente todo lo que Dios ya nos ha provisto. Una salvación que genera en nosotros gozo, ¿verdad? Ahora, Satanás también tentará convencerte de que el amor de Dios es lo mismo que su aprobación. Y eso es una mentira total. En un sentido general, Dios ama a todos, ¿verdad? Sin embargo, en un sentido único, Dios ama particularmente y de manera especial a los que están en Cristo. O sea, sí, Dios hace llover sobre todos, sobre justos e injustos, pero Dios envía bendiciones específicas y preciosísimas para sus hijos, que son sus hijos, ¿verdad? Pero escúchenme, Dios, así como puede amarte, puede aborrecer totalmente y apasionadamente tu forma de vivir. Ahí eres su hijo, sí, pero aborrece tu forma de vivir. Puede amarte y puede disciplinarte por tus decisiones malas, por tu vida pecaminosa, pero la disciplina siempre tiene el propósito de restaurar, no de destruir. A quien Dios ama, Dios disciplina, ¿verdad? Escucha lo que dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios a nosotros, sus hijos, nos está diciendo esto. Si tú estás viviendo como si nada, simplemente porque entiendes la doctrina de la justificación,
Arrepiéntete, porque yo reprendo y castigo lo que amo. Estás tomando al ahí se va lo que yo hice por ti a través de Jesús. Arrepiéntete, sé celoso. Así que estos pasajes nos enseñan que el amor de Dios no debe llevarnos a sentirnos ya, hermanos, como que estamos bien en Jesús, y sí estamos bien en Jesús, pero eso no es toda la verdad. Dios nos va a pedir cuenta de cómo usamos nuestro cuerpo, nuestra vida cristiana aquí. Más bien el amor de Dios debe llevarnos a arrepentirnos. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos viviendo como Dios. Sin embargo, el enemigo va a querer hacer parecer que todo está bien. Y todo está bien, estoy bien delante de Dios. Una cosa más, Satanás intenta convencernos, y es que el cristianismo de hoy, ese es el cristianismo bíblico, aunque el estándar del cristianismo moderno sea tibio, relajado, ahí se va. Y Satanás dice, todos los cristianos son así, todas las iglesias, pues tú también seas así, no importa. O sea, ya la tibieza hoy en día en las iglesias es normal. Y Satanás quiere engañarnos, quiere convencernos de que está bien, es el mismo cristianismo bíblico que ves en la Biblia. Y esto no es así, hermanos. Que Dios nos guarde de empezar a ver la tibieza, el pecado como algo normal, como algo que acepta a Dios, que nos volvamos complacientes, satisfechos. No, hermanos. Una cosa más que Satanás quiere convencernos es de que pensar que las cosas que yo hago pues, están bien delante de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 10:23 dice, Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Se puede hacer todo y nada de lo que yo haga va a cambiar mi estatus legal que yo tengo con Dios, gracias a Jesús. Es verdad, dice Pablo, todo me es lícito. Nada va a hacer que yo pierda esa justificación, pero no todo conviene para el reino de Dios. No todo te edifica a ti ni a la iglesia. Recuerda, Pablo, edificados los unos a los otros. Mantenga la unidad, porque detrás de esa unidad y de la santidad, Dios está obrando para llevar a cabo sus propósitos. Hay almas de por medio. La gloria de Dios está de por medio. O sea, sí, todo te es lícito hacer, pero no todo conviene, hermanos. No todo edifica. Entonces Satanás dirá cosas como, o sea, ya viste, Dios permite hacer lo que tú quieras. La pregunta que debes de hacer, ¿es lo mejor para la gloria de Dios? ¿Es lo mejor para la iglesia? ¿Es lo mejor para la edificación tuya y la edificación de los demás? Pablo sigue diciendo que él no quería complacerse a sí mismo. No, él miraba el bienestar de los demás. Es verdad que podemos comer carne sacrificada a cualquier ídolo. Un ídolo no es nada, pero por la debilidad de los demás no lo voy a hacer. Eso es lo mismo que tú y yo debemos de tener en mente y no dejar que Satanás nos convenza de que, no importa, o sea, tú haz lo que tú quieres hacer, en Cristo estás seguro. Y bueno, a veces, mira, voy a decir eso, tomar vino no es pecado, según la Biblia. Ah, practicar el sexo en matrimonio no es pecado, ¿verdad? Comer no es pecado. ¿Qué sí es pecado? Emborracharse. ¿Qué sí es pecado? Hacer o cometer actos sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué sí es pecado? Comer más allá de lo que debemos de comer porque viene y afecta a nuestro cuerpo. O sea, todas estas cosas que Dios inventó como el vino, las inventó para que las disfrutemos, pero con límites. Sin embargo, no porque yo crea así, yo todo me es lícito hacer y me voy a andar tomando unas caguamas delante de todos. Salimos a pasear con Ana y Martín este fin de semana que terminando. Y ahí, en el hotel que nos quedamos, ofrecen bebidas alcohólicas gratis, ya va con el pago de tu hospedaje. ¿Y qué hice? Yo traje una de estas, pero me aseguré de decir, yo no sé cómo anden ellos, me aseguré de decir, no tiene licor, y no tenía licor. Todo me es lícito hacer, sí, bíblicamente mi conciencia no me va a recriminar, pero yo no quiero ofender, yo no quiero ser piedra de tropiezo. Y yo no voy a permitir que Satanás me engañe tampoco, no voy a sacar la verdad. Es verdad, todo me es lícito hacer, pero no es toda la verdad, Satanás. No, hermanos. Y bueno, lo último, y ahora sí, el que Satanás nos quiere convencer es de que podemos experimentar plenamente la bendición de Dios sin obedecerle. Es decir, Satanás nos va a hacer creer que dado que ya estamos en Jesús, como quiera podemos experimentarlo todo. Y eso no es cristianismo bíblico. Escucha lo que Jesús dijo en Mateo 5:16. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos y no otros, los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren ser como Dios, ellos serán saciados. 1 Pedro 2:1. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones de la carne. ¿Por qué?
Porque estamos en una guerra espiritual contra nuestras almas. En todos estos pasajes, hermanos, es como si Dios nos dijera, alinea tu vida, esfuérzate para alinearla a mi voluntad. Y entonces tú vas a poder experimentar la vida en abundancia que yo doy. Pero a veces vivimos vidas derrotadas, pero no te quedes ahí. Levantar las manos caídas, ¿verdad? Enderezar las rodillas, levántate. Si tú estás abrazando el pecado, la tibieza, tú ya le has dado ventaja a Satanás. Y Satanás tomado, está aprovechando eso, le has dado lugar a Satanás en tu vida. Y bueno, Satanás, recuerda, no vino solamente a robar y a matar, sino a destruir. Y eso es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Y cada vez que nosotros tomamos al y se va las instrucciones de Dios como estas y desobedecemos a Dios, le estamos abriendo una puerta, hermanos. Y ahora, a la luz de todo lo visto, Dios espera que nos esforcemos, que tomemos esa coraza de justicia para que podamos detener todos los ataques de Satanás en nuestra vida. Y termino con lo siguiente, unas preguntas de reflexión. ¿De qué manera estás luchando contra la inseguridad? ¿De qué manera? Dios está diciendo, no eres como Jesús, por lo tanto, lo más seguro que no eres salvo. No se ha habido un progreso, un avance. Satanás te está mintiendo. Así que, ¿de qué manera tú estás luchando con la inseguridad, con el desánimo, con la complacencia en tu relación con Dios? ¿Qué aspecto de la justicia, ya sea imputada o práctica, te resulta más fácil de entender o de aplicar en tu vida? Sea lo que sea, hermanos, recuerda, estamos en guerra. Recuerda que Satanás es real, pero también recuerda que hay una verdad en la Biblia de la cual tú debes llenar tu mente para que entonces tú con astucia, tú con discernimiento, puedas contrarrestar todos los ataques del enemigo. En esta hora yo te voy a pedir que te pongas en pie ahí.